Nosotros a esta hora uno de los candidatos a diputado en el circuito 8-2 por el partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho. Buenos días, bienvenido. Y a todos los del equipo, aquí un saludo y un abrazo a toda mi gente de San Miguelito, circuito 8-2. Cero y van dos, ¿no? Esta es la segunda vez que intenta salir como diputado en ese circuito. Bueno, yo salí la vez pasada, pero me la robaron. Eso es público y conocido. Se la robaron, pero eso no quedó probado. Sí, eso fue probado. Lo que pasa es que parte de los problemas que tenemos en este país es que tenemos un tribunal electoral genuflexo. Porque todo el mundo sabe que el residuo que en ese momento adquirí en la elección me fue despojado de una interpretación al margen de la ley, ya que la ley establecía con toda claridad que una vez que otorgado el residuo de un partido a un candidato, no se podía otorgar nuevamente ese mismo residuo, como hicieron en el caso del amigo Pancho Arias, que el residuo del PRD que se lo habían aplicado a Leandro Ávila, se lo aplicaron nuevamente a Pancho Alemán para despojármela. Es más, si tú recuerdas, Flor, objetivamente, todos los anuncios de candidatos electos me indicaban y me agregaban en esa lista, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo ve Camacho la conformación? Ya, un momento, no se le escucha, señor Leonardo. Poncho. ¿Cómo ve Luis Eduardo Camacho la conformación de la Asamblea Nacional para el próximo periodo? Bueno, yo no me arriesgo a definir una conformación de la Asamblea. Lo que sí te puedo decir que el partido Realizando Metas va a tener un alto número de diputados. Por ejemplo, en San Miguelito nosotros tenemos una intención de voto de 50% de intención de voto en las encuestas que yo he visto y en las encuestas que yo he hecho también, que me la hace un amigo conocido por ustedes también. Encuesta fiable. Sí, la encuesta es la misma persona que le hizo la encuesta a ustedes, así que entonces si no confía en ella estás mal. No, está bien, es fiable. Entonces ese 50% de intención de voto de Realizando Metas en San Miguelito te indica que mínimo nosotros tenemos la posibilidad real de 2 diputados, con también la posibilidad de un tercero. De acuerdo a las encuestas, yo creo que el PRD va a sacar 2. Yo te puedo hablar de San Miguelito. No te puedo decir, por ejemplo, en Arraiján yo creo que nosotros vamos a sacar 2 diputados también. Que son los circuitos que... En Colón también existe una alta posibilidad de 2 diputados en la ciudad, pues me refiero. Y para darte algunos sitios específicamente, ¿no? ¿Dónde? ¿Pero por qué quiere ser diputado, señor Camacho? ¿Qué proyectos de ley tiene ya en la cabeza para presentar durante su gestión de estos 5 años si es que llega a ser electo? Bueno, mira, comenzar a hablar de proyectos de ley me parece que es desconocer la realidad, ¿no? Para mí el tema, en este país hay abundancia de leyes que lo que tiene que darse es que se cumplan las leyes, y una parte de la función legislativa es la de fiscalización. Lamentablemente, y te quiero decir en mi opinión, ¿no? Yo creo que así como los partidos políticos en su mayoría, la Asamblea, el parte del problema del país es que ellos caminan de espaldas al pueblo. Cuando tú caminas de espaldas al pueblo se vienen dando todos estos problemas que estamos viviendo hoy en día, cuando los intereses de las personas que integran eso, las dirigencias en los partidos, los diputados en la Asamblea, los magistrados en la Corte Suprema, cuando los temas personales de ellos se anteponen al interés colectivo, ahí donde hay un problema en la sociedad. Entonces, si yo creo que en la Asamblea hay un problema de distanciamiento con la población, y eso ha generado con el querer de la población, y eso es lo que genera muchos de los problemas. Yo, una de mis principales razones de entrar a la Asamblea es provocar esa transformación que vuelva a poner a la Asamblea en sintonía con los panameños. Si tú recuerdas, bueno, ustedes son bastante jóvenes todos, pero la Asamblea siempre fue por excelencia el polo de discusión, análisis de los problemas y de encontrar las soluciones.
Antes a los presidentes no se les ocurría convocar a los diálogos estos estériles que vemos todo el tiempo y que no llegan a nada, porque se hacen no para encontrar soluciones, sino para chifiar a la gente. Antes ese rol de los llamados hoy diálogos se jugaba en la asamblea. Y ahí había la discusión y análisis de los temas y se encontraban las soluciones. Porque eso está llamado parte de ser la asamblea. Hablar de la asamblea solo como el tema donde se discuten las leyes. Bueno, si ves ley, ahí estaba la ley antipiropo de una diputada, la ley del almojábano de otro. Ese no es un tema que se limita solamente al tema de hacer las leyes en un país donde te quiero decir, y al igual que el profesor Cabrera, yo fui subsecretario de la Asamblea, que lo más absurdo de este país es que los diputados no tienen iniciativa legislativa. Tienen que presentar proyectos de ley, anteproyectos de ley, que tienen que pasar por una comisión para ser refrendados. O sea, esas son las cosas absurdas de nuestra Claro, ley. pero llegarse a sentar a la asamblea a debatir los problemas del país, pues eso lo podemos hacer en un café. El punto es... Bueno, la diferencia... claro, pero ahí amigo, donde la diferencia es que usted en un café no tiene ningún poder de decisión. Pero en la asamblea sí se tiene por poder eso de decisión. mismo. Entonces usted no puede comparar peras con mango. Claro, pero el poder de decisión viene dado por los anteproyectos de ley que usted presente como diputado, porque para eso se está escogiendo, más allá de fiscalizar, que es otro rol del diputado. El diputado tiene el poder de fiscalizar y el poder de generar anteproyectos de ley que vayan en beneficio de la población. Yo no le he dicho que yo no voy a presentar ¿Pero proyectos cuáles de son? ley. Yo le he dicho que mi rol principal... ¿Pero tiene Para algún mí proyecto va a de ser ley esa. o anteproyecto de ley Digo, que lo acerque a esa ciudadanía, como usted viene diciendo? Un proyecto de ley que esté analizando luego de consultar y escuchar a la gente, porque yo cuando voy a pedir el voto me voy a escuchar a la gente, ¿no? Si tú me preguntas, un proyecto de ley tiene que ser yo enfocaría uno al que tiene que ver con la SED, ¿no? Ahora mismo hay quienes han recomendado volver a dividir la SED en tres diferentes sectores para tratar de lograr de que ese organismo cumpla con las funciones que hoy en día obviamente no está cumpliendo, ¿no? Pero ya le digo, ¿no? Si nos vamos a limitar el tema de los proyectos de ley, para mí los proyectos de ley que uno vaya a presentar no tienen que ver con lo que uno piense, sino con lo que el país necesita. Hoy en día, el principal problema de los panameños es el desempleo. Y luego del desempleo, el alto costo de la vida. Me refiero a los problemas de las personas, no de los distritos, ni los corregimientos, ni las provincias. El principal problema de este país es el desempleo. Entonces, como diputado, obviamente, que me tocará apoyar y también buscar alternativas que dinamicen la economía, porque para enfrentar el desempleo, lo primero que hay que procurar, hay que buscar que este país vuelva a crecer al ritmo que se necesita. Camacho. Porque si tú no tienes crecimiento económico, lo único que vas a producir es distribución de más pobreza, y eso es lo que nosotros queremos volver. Así que esas son las prioridades. ¿Cuáles son? Va a depender porque, como le digo, si usted sabe o debería saberlo, la iniciativa legislativa de los diputados es muy limitada. Y ese tipo de iniciativa que tiene que ver con las propuestas estas que te estoy hablando provienen del órgano ejecutivo, entonces uno tiene que hacer ese lobby, ¿no? Los diputados no pueden presentar cualquier tipo de ley, son cosas que los ciudadanos desconocen, no porque la ignorancia de la ley no exime a uno de la responsabilidad de conocerlo, ¿no? Entonces aquí hay mucha gente que habla de proyectos de ley y no sabe que ni siquiera que los diputados no tienen iniciativa frente a ese tipo de leyes, ¿no? Camacho, ya hay quienes están endilgándole al candidato José Raúl Mulino que de llegar a ser presidente va a presentar una ley de amnistía para los condenados por corrupción en la administración de Ricardo Martinelli. De llegar usted a la Asamblea Nacional como diputado de la República, yo presumo que si esa ley llega a la Asamblea, usted la va a avalar, va a votar en positivo. ¿Es así? Bueno, lo que pasa que yo creo que a la gente le gusta escuchar bochinches, ¿no? Porque hace aproximadamente como 15 días, esa misma pregunta me la hicieron por un noticiero, el noticiero de Telemetro, lo digo porque es una televisora, no una radio. Y yo lo que le respondí, porque decía que era una iniciativa que impulsaba a Ricardo Martinelli, y yo dije con toda claridad,
que al Ricardo Martinelli no le interesa ni una ley de amnistía ni un indulto. Él quiere un proceso nuevo, en donde con las garantías legales que le han sido negadas, pueda limpiar su nombre ¿Cómo y un que se proceso conozca nuevo? la verdad. Un proceso nuevo, un juicio nuevo. ¿Otro juicio? Sí, pero un juicio con garantías, ¿no? No como ahora, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Ahora, eso yo lo dije, es más, el que fuera un día del Diario Libre de Panamá, la prensa, tomó esa declaración mía hasta con malestar, pero hoy yo veo que comienza nuevamente el bochinche, producto de las declaraciones de un señor Stone, que yo pensaba que era más serio, donde dijo que Ricardo Martinelli estaba impulsando a través de Molina una ley de amnistía. Ricardo Martinelli, se lo digo yo que soy el vocero de Ricardo Martinelli no es Stone, ni la prensa, ni soy yo soy el vocero autorizado de Ricardo Martinelli, y con toda claridad desmentí que Ricardo Martinelli tuviese interés él en una ley de amnistía, ni siquiera un indulto, que es lo que le interesa, es un nuevo proceso, porque y me preguntaron cómo. Bueno, es que hay todavía en ese proceso una serie de recursos legales que no han sido resueltos, que debieron haber sido resueltos antes, fíjate, pero como aquí ponemos, no como dijo uno por ahí, los caballos delante, los bueyes delante de la carrera, no, aquí ponemos la carreta delante de los bueyes, la realidad. O sea, aquí se tomaron decisiones jurídicas que al margen de la ley, fíjate, parte de los problemas que nosotros tenemos con la pérdida de grado de inversión no es solamente el tema del manejo de la deuda, sino la inseguridad jurídica. Es un elemento fundamental en la toma de decisiones cuando se evalúan los riesgos para las inversiones. Y en este país lo que menos existe es seguridad jurídica. Camacho, yo dije aquí, cuando el señor Martinelli se autoasiló en la embajada de Nicaragua en Panamá, que al que fortalecía este autoasilamiento y esta salida de Martinelli de la contienda electoral era Luis Eduardo Camacho y en su candidatura para diputado en San Miguelito. Bueno, Pero a su vez, déjeme cerrar la pregunta antes que responda. Lo otro que le quiero dejar sobre la mesa es, usted se autodefine y dice que es el vocero del señor Ricardo Martinelli ya hace más de 10 años. ¿Le va a dar el tiempo de ser el vocero de Martinelli y ser diputado al mismo tiempo? Yo creo que yo soy vocero no porque yo lo diga, porque Ricardo Martinelli me definió como su vocero, autorizado. Luego de salir de la presidencia, donde fui el secretario de comunicación, él me designó públicamente como su vocero. Y eso lo sigo siendo. Porque Ricardo Martinelli sigue y seguirá siendo durante mucho tiempo un factor en este país, un factor de decisión política. Ahora, también estás equivocado al decir que Ricardo Martinelli se autoexilió. Porque Ricardo Martinelli se autoasiló porque Ricardo Martinelli, la condición de asilado político que él solicitó, se la dio el país nicaragüense. Entonces no es que él está autoasilado. El Estado nicaragüense le ha reconocido la condición de asilado político ante su solicitud y en razón de que consideró que era real lo que decía el presidente, que lo hacía en razón de los peligros que se cernían sobre su vida, ¿no? Su integridad física. ¿Eso significa que avala la dictadura que vive en Nicaragua? Eso lo estás diciendo tú. No, le pregunto. Él hizo una solicitud que no tiene nada que ver con la opinión que podamos tener o no al respecto de eso. Pero él está en la embajada de Nicaragua por decisión propia, no porque nadie lo haya mandado. Él está en la embajada de Nicaragua por decisión propia, no porque nadie lo haya mandado. Es que tú pides asilo por una decisión propia. Por eso mismo, él se autoasiló en la embajada de Nicaragua. Cuando tú dices autoasilo es como si tú te lo estuvieras dando tú mismo. No. Tú no te puedes dar asilo. ¿Quién fue el que él decidió entrar a la embajada de Nicaragua? Pero tú te puedes dar asilo tú mismo. ¿Pero quién fue el que entró a la embajada de Nicaragua? Tú te puedes dar asilo tú mismo. El que entró fue él. Sí, también, un juego de palabras, pero él fue el que decidió ir allá. Yo puedo ir allá y pedir asilo, pero eso no quiere decir que me lo van a dar. Pero él tomó la decisión y se lo dieron, claro. Sí, pero te repito, jurídicamente hablando, porque aquí estamos ante una audiencia a la cual no podemos permitirnos esos gazapos. Mira, Ricardo Martinelli no está asilado porque él lo decidió. Él tomó una decisión de solicitar asilo y ese asilo le fue concedido. Hay muchas personas que fueron a la... Pero ¿quién decidió pedir el asilo, Camacho? Pero está claro. Él. Martinelli. ¿Pero quién se lo otorgó? No enrede a la gente, Camacho. ¿Pero quién se lo otorgó? Un gobierno dictatorial. Bueno, como a su criterio, yo no voy a meter en esa discusión. Entonces le pregunto, Camacho, ¿usted cree que Nicaragua es una dictadura? Yo no me voy a meter en esa discusión porque para mí... Yo le estoy preguntando a usted como ciudadano. Yo sé hacia dónde ustedes me quieren llevar. Pero puede yo lo que responder. te quiero y te reitero
reitero lo siguiente, se lo dije hace poco en una entrevista cuando me preguntaban sobre la política de Estados Unidos y la injerencia de Estados Unidos en Panamá. Y le respondo lo que dije en ese momento. Yo ni soy ni gringo ni gringuero, no me importa lo que opine ni haga Nicaragua, ni Estados Unidos, ni O sea, ni entonces no Rusia. importa que se violen los derechos humanos en cualquier país. Yo lo que le estoy diciendo, a mí lo que me preocupa hoy en día es la realidad que viven los panameños. Pero La entonces- realidad que viven los panameños, no los panameños, quizás los que estamos aquí, que vivimos una situación de comodidad dentro de lo posible, sino a mí me preocupa la suerte de los panameños que hoy en día no tienen que comer. Pero entonces, Me Camacho, preocupan los panameños que hoy en día pero no entonces, tienen ¿por qué con si qué levanta pagar la sus mano pidiéndole a obligaciones? la comunidad internacional que se pronuncie sobre el actuar de la justicia frente a Ricardo Martinelli cuando se le pregunta por el actuar de Pero otros no, gobiernos? Usted dice que no. Porque fíjese, opina? uno como persona, como ciudadano, uno tiene derecho a agotar, como ha hecho Ricardo Martinelli, todas las instancias que tenga que agotar en defensa de lo que él considera sus derechos afectados. Y eso involucra la parte de Panamá y la parte del exterior. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, amigo, porque ese es un derecho inalienable Claro, de la persona pero- de acudir a buscar, porque nosotros pudimos ir a la OEA y no fuimos a la OEA. Perfecto. Nosotros fuimos a la ONU. Lo que pasa es que- Y allá en la ONU, pues, si no se ha olvidado usted, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias calificó la detención que tuvo Ricardo Martinelli en el proceso Pinchazo como una detención arbitraria. Por O sea, supuesto. hubo un pronunciamiento que es más, Panamá ha incumplido lo que planteó esa resolución del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que ordenó o le determinó, le solicitó a Panamá que no solamente se hiciera una investigación sobre los responsables de esa detención arbitraria, sino que además se establecieran las indemnizaciones para Ricardo Martinelli, se establecieran las acciones para los responsables de esa. Ahora, a pesar de que usted ahora no ha querido admitir que Martinelli se autoasilió en la embajada de No, eso tú Nicaragua lo en estás Panamá. diciendo que él se autoasiló, ¿no? El ¿Quién asilo se lo dio. quién decidió? Pero empecemos por ¿quién decidió meterse en la embajada de Nicaragua? Ricardo Martinelli. Él hizo la solicitud a Nicaragua para que le diera el asilo Pero y se se lo lo pudieron aceptara. negar o no se lo pudieron negar. Bueno, pero ¿quién decidió entrar? Pero te pregunto, ¿se lo pusieron negar o no? Claro que se lo pudieron ¿Se negar, lo pero negaron? ¿quién decidió entrar? ¿Se lo negaron? ¿Quién decidió entrar? ¿Quién emitió la resolución donde otorga el asilo? Está bien, pero ¿quién Ah, decidió ya, entrar? entonces, Es- si tú quieres que yo te evidentemente- diga lo que tú quieres oír, no, Yo pero- lo que le digo es que el que decidió entrar fue Leonardo, él, pero mira, la pregunta, Camacho, la pregunta Leonardo, es... esta déjeme discusión hacerle la es pregunta. trascendente. Déjeme hacerle la pregunta que no me Ricardo respondió. Martinelli, Ajá. no solamente para el Estado nicaragüense, sino si buscan las encuestas, para la mayoría de los panameños, Ricardo Martinelli es un perseguido político. Eso lo dice usted. No, eso está en las encuestas. Eso lo dice usted. Eso está en las encuestas. Porque usted dice la Lo mayoría que de los pasa es que panameños... tú eres la persona que te gusta la encuesta cuando Usted- te agrada lo que no, dice, porque- cuando no te agrada no te Camacho, gusta la encuesta. Usted dice la mayoría de los panameños y lo dice usted, lo deja constar aquí usted directamente. Yo lo que le Pero pregunto eso dice es... la encuesta, oye. la encuesta que usted está mencionando, déjeme cerrar la pregunta, porque usted no me respondió. ¿El autoasilamiento de Martinelli en la embajada de Nicaragua hace más fuerte a Luis Eduardo Camacho como en su candidatura a diputado? ¿Y qué me va a beneficiar eso? ¿O qué me va a afectar negativo o positivamente eso? Respóndame usted. La Es que tú victimización. estás haciendo la pregunta. Pero yo le hago la pregunta para que usted me responda. Bueno, pero es que te digo, Según su para análisis. el asilo de Estados Unidos, de Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua, ni fu ni fa, para mí como candidato. ¿Y la salida de Martinelli de la candidatura? ¿Fortaleza de Luis Eduardo Camacho para su análisis? Te voy a decir que muchos pensábamos que podía afectar la intención de voto del partido, pero las encuestas hablan por sí solas. El traslado, el voto de Ricardo Martinelli es tan duro que se ha hecho casi total el traslado del voto de Ricardo Martinelli hacia el candidato José Raúl Molino. ¿Y hacia usted? Obviamente, si yo tengo una buena parte de voto en razón de mi afinidad y de mi pertenencia realizando metas y de mi afinidad con Ricardo Martinelli, claro que eso me ayuda. Es más, si tú ves el nombre en la papeleta que yo utilizo en la elección pasada, donde me robaron la curul, y en esta elección dice Camacho Castro, el amigo fiel, porque así es que me define la gente, ¿no? Amigo fiel, ya usted nos dijo fuera del micrófono que la relación con el candidato presidencial José Raúl Molino es buena, entre usted y él es buena. Nunca ha sido mala. Ok, pero de llegar a ganar la presidencia del señor Molino, ¿cómo cree usted que le iría al círculo cero de Ricardo Martinelli
Me refiero a cuál sería el manejo con el presidente electo, si es que se da el caso de que Mulino llegue. Bueno, mira, porque hay preocupación como de algunos, ¿no? Del círculo cero de Martinelli, que no les está yendo bien. Creo que hay preocupación de los enemigos eternos y gratuitos de Ricardo Martinelli, ese 28 o 25% de panameños, que lo que pasa a Ricardo Martinelli todo lo rechaza. Entonces, mira, para nosotros, por lo menos te lo hablo por mí, ¿no? Para mí no es importante quiénes estén o no en los puestos. Para mí lo importante es que quienes estén en los puestos trabajen para solucionar los problemas que tiene el país, el problema de los panameños. Yo no estoy en la política para beneficiarme personalmente. Yo en la política nunca he estado por eso. Yo he estado en la política porque yo entiendo que la política es una herramienta donde se transforman las sociedades a través de políticas económicas y sociales que pueden levantarte a un país y a los ciudadanos de ese país, o te pueden hundir a los ciudadanos de un país. Entonces, yo promulgo y estoy en política por la llamada búsqueda del bienestar común, ¿no? Que algunos no lo entenderán porque, bueno, o sea, que hay una buena parte de la población de nuestro país que es lumpen, ¿no? Sí, pero se lo preguntaba porque parece que hay muchos opinólogos que son lumpen. No funciona para todo eso de que Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. Para todo no está funcionando. Entonces, me imagino que para ese grupo de gente muy cercana al círculo cero de Martinelli, no le iría bien quizás con Flor, Mulino. Yo no sé de dónde tú sacas, porque el traslado del voto. El traslado del voto sí está funcionando. Me refiero a la gente que está cerca de Martinelli. ¿Por qué se traslada de esa manera? Porque para la gente, Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli, aunque a ustedes no les guste eso, ¿no? No les guste. Bueno, está bien, no les gusta. Es que esa es la realidad. O sea, el traslado del voto está ahí. Es más, mira, yo te voy a decir, el amigo que les encuesta a ustedes y me encuesta a mí, en su encuesta más reciente, te planteaba que, fíjate, cuando se hizo hace 3 o 4 semanas esa última encuesta que me hizo, decía, cuando le preguntaban, Ricardo Martínez, estando inhabilitado para establecer los parámetros, mantenía una intención de voto de 43%, fíjate, estando inhabilitado. Y José Raúl Mulino, cuando le cambiaron el escenario, ya no estando Martinelli, sino José Raúl Mulino, tenía 31%. Es decir, que de acuerdo a esa encuesta, en San Miguelito, el traslado del voto de Ricardo hacia José Raúl Mulino es de más del 75% de la intención de voto. Entonces, yo sé que hay gente que le molesta las realidades porque no son capaces de analizar en razón de las realidades y no quieren hacer los análisis con la víscera. Y con la víscera tú nunca vas a hacer buenos análisis ni vas a tomar buenas decisiones, ¿no? Ya que usted dice que es el candidato, el vocero Ricardo Martinelli, así porque el presidente lo impuso y usted conoce muy bien al exmandatario, yo quiero preguntarle sobre el Chenchen. Cuando Ricardo Martinelli llegó al gobierno, la realidad económica era completamente diferente. No había el nivel de endeudamiento que hay en el momento, no hay un tema de baja de calificación. La realidad era completamente diferente. Incluso los commodities estaban por los cielos, a diferencia de cómo está el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo le van a dar más chenchen al pueblo con la realidad económica que hay hoy en día en Panamá? Mira, yo siento como un nivel de hostilidad de parte tuya, ¿no? Y te lo tengo que decir con toda franqueza, porque me dices que Ricardo Martinelli me impuso. No, Ricardo Martinelli me eligió como su vocero. Tú impones a alguien otra cosa que él no quiere. Son dos cosas. Entonces, mi primera recomendación es que para llevar la entrevista bien, que aprendamos a hablar, que sea menos visceral. Vamos a la... No, ¿quién está haciendo visceral? Me acaba de decir que a mí me impusieron como vocero, pero bueno, vamos al punto. Mira, yo escuchaba a Chapman, el señor Chapman, hijo, hablar lo que aquí repite el compañero, y la realidad que, mira, aquí quieren borrar la historia, aquí quieren borrar el hecho de que, fíjate, cuando Ricardo Martinelli tomó posesión en el año 2009, un año antes, el mundo, no Panamá, el mundo había entrado en una profunda crisis económica con los mercados, la caída de la economía global, producto de la caída de los mercados, entre otros inmobiliarios de Estados Unidos. Ricardo Martinelli no encontró, como aquí parece dejar entrever el compañero, un país en bonanza. No. ¿Cuánto era la deuda pública? ¿Cuánto era la deuda pública en aquel momento?
palabras más, palabras menos, ya todo el mundo sabe eso, pero yo le quiero, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Ok, a ver. Cuando Ricardo Martinelli gobernó en esos 5 años, fíjate, para ponértelo frente al contexto internacional, en España había un desempleo del 28%. Llegó a rondar el 28%. En Estados Unidos el desempleo estaba en 14%, aproximadamente 14-16%. En Panamá nosotros tuvimos en los 5 años, al final acabamos con 3.5% de desempleo, pleno empleo. En medio de un mundo en crisis. Para el dolor de los que no gustan de Ricardo Martinelli, la realidad, y son las cifras macroeconómicas que lo dicen, Ricardo Martinelli convirtió a Panamá en un oasis de progreso en medio de un mundo en crisis. Pero con una inflación de 2 dígitos, ¿no? Sí, mira, casualmente yo una vez me encontré con el señor Chapman en una entrevista en Osana Televisión, y él me vino con ese discurso del crecimiento de la inflación. Yo le dije, sí, es verdad, que creció la inflación en nuestra administración. Pero lo que él no dijo, y no dice usted, es que el poder adquisitivo de los panameños superó el 50%. Creció más del 50%. Porque para algunos economistas como Chapman, como se lo dije en esa entrevista, el problema para ellos es que el pueblo tenga plata en el bolsillo y que ellos hablen de una economía recalentada, porque sencillamente es que el pueblo tiene plata en el bolsillo y puede gastar, y como se gasta, dinamiza la economía y se mueve. La economía perfecta para algunas personas, como Chapman, y no quiero pensar como el compañero aquí, es que no existe inflación, pero es que porque la gente sea pobre. No, que ese es el problema. Pleno empleo genera inflación. A ver, la teoría económica dice pleno empleo genera inflación, pero en los Estados Unidos hoy hay pleno empleo, pero no hay inflación de 2 dígitos. Mira, en Estados Unidos pleno empleo. 3.5%. Eso no existe en Estados Unidos. O sea, me está diciendo mentiroso, o busco las cifras. Bueno, búsquela. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Hay una realidad que nadie va a poder calmar. Y por eso, fíjate, aquí la popularidad de Ricardo Martinelli no radica en el hecho de que él sea artista de cine, artista de televisión o deportista famoso. La popularidad de Ricardo Martinelli radica en este país en que sus 5 años de gobierno el pueblo vivió bien. El pueblo obtuvo oportunidades, el pueblo obtuvo salarios dignos con los cuales podía pagar su vida decorosamente y obviamente también la diversión. Esa es la popularidad de Ricardo Martinelli. ¿Cuál sería el papel de Luis Eduardo Camacho en un futuro posible gobierno de José Raúl Mulino? Yo no sé si voy a estar en la asamblea. Yo no sé, mi rol en la asamblea, en el gobierno, donde yo esté, mi rol en política siempre va a ser la búsqueda del bien común. ¿Quién es su suplente? Yo quiero que los panameños vivan bien. No importa si coincide conmigo o no, porque para mí no depende si coincido con una persona. Yo soy un demócrata de verdad, pero yo creo en una democracia que no es solamente votar, no es solamente ser candidato, no es solamente hablar aquí en esta emisora lo que se nos ocurra. Eso no es democracia, ese es parte, elementos de la democracia. La democracia para mí, al menos para mí, por lo menos la democracia por la cual yo arriesgué mi vida, a diferencia de otros que hablan de democracia pero nunca han arriesgado su vida por la democracia, se trata de que los panameños tengan vida mejor. Esa es la verdadera democracia, donde no la democracia en donde el bienestar de la economía y su crecimiento se queda en el bolsillo de 4 bellacos en el país. Para mí esa no es la democracia. Entonces, no importa dónde yo esté, en la asamblea, en el ejecutivo, en donde esté, o en la empresa privada, porque a diferencia de muchos que se han vuelto profesionales en la política, yo trabajo más en la empresa privada que en el gobierno. O sea, yo no estoy en la política buscando empleo. Yo puedo vivir con o sin la política. Pero, yo estoy acostumbrado a trabajar de muy temprano en mi vida. Perdón que me adelanta la pregunta de Gonzalo, pero eso de que la plata quede en el bolsillo de 4 bellacos aplica para todos los gobiernos, incluyendo el de Ricardo Martinelli. Yo te puedo decir algo, yo no conozco ninguna acusación de Ricardo Martinelli donde digan que él se robó un real. ¿Ah? Yo no conozco. Tú dime un solo proceso que diga que él se robó un real. ¿Y los millones de la compra de Pasa? Pero si ahí está claro. Por eso te digo que Ricardo quiere un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque ahí en ese juicio, si tú lo viste, pues pareciera que no lo viste. Ahí, bueno, ahora yo no lo vi. Pero si tú me estás... No estás diciendo mentiroso aquí, pero a diestra y siniestra. No pasa nada. Escucha, Flor,
El perito de la fiscalía, el testigo estrella de la fiscalía, certificó en un informe y lo dijo en la audiencia que todos los fondos que Ricardo Martinelli usó para la compra de entre él y otros, porque la compra de Editora Panamérica era una transacción privada legítima que no involucraba fondos públicos entre empresarios, fueron provenientes de las cuentas que él tenía cuando era antes de ser presidente. Entonces, mira lo absurdo de esta justicia panameña, porque esa es parte de la inseguridad jurídica que afecta bien, pues, el tema de grado de inversión. Ricardo Martínez. Porque no te Y gusta. no menciona que hay una Pero no condena te firme, gusta. ¿no? ¿Y qué pasó con Rafa Pero no Guardia? te gusta, no te gusta. Está bien. Mira, Rafa Guardia Jaén. Flor, Rafa Guardia Jaén. tú eras la mano derecha Está de bien. Lucy Molinares al Ajá. Ministerio de Educación. Correcto. A Lucy la acusaron Pero de de acto de robarse corrupción. A Lucy la acusaron de robarse acto. plata, ¿Tú ¿no? sabes cuántos De actos de procesos tuvo? corrupción, de los ¿Cuántos 4 procesos? salió absuelta. Pero ¿la acusaron o no la acusaron? Sí, Entonces, la ¿qué acusaron. quiere decir? Que tú me estás diciendo que No. porque a ti te acusan, No, tú tienes, yo no le estoy diciendo eso. tú eres corrupta. Lo pues. que le estoy diciendo es que en todos los gobiernos, las denuncias que hay siempre es que los que están en el gobierno nos meten la mano en el bolsillo. Bueno, y acá hubo hechos concretos. Flor, por ejemplo. Mira, yo no te he dicho ni he pretendido decir que mi gobierno, en el caso del gobierno de Ricardo, fue un gobierno santo. Yo no he dicho eso. Pero tampoco fue el gobierno de Alibaba y los 40 dólares como tú y otros. Pero tiene condena firme, pero me ¿no? acuerdo del caso de Rafa Guardia Jaén, que el mismo señor Mira, dijo, oiga, no me encontraron nuevos apartamentos. yo recuerdo una entrevista iniciada en 2015 con el amigo José Escobar, que lo votaron hace poco de Medco, y él tuvo la osadía de decirme que Rafa Guardia había dicho que él le había dado plata a Ricardo Martinelli. Fíjate. Lo que él no contaba, que yo como siempre voy a una entrevista bien preparado, porque yo me preparo para las entrevistas hostiles o para las entrevistas normales. Y en ese momento yo le dije, mira, vamos a hacer algo, pues. Aquí está la declaración de Rafa Guardia en la fiscalía. Dime ahí dónde dice que él le ha dado un real a Ricardo Martinelli de coima. No lo pudo decir. Y además, tú sabes, te voy a decir más. Rafa Guardia, en esa declaración en la fiscalía, aseguró que Ricardo Martinelli nunca le pidió un real y él nunca le dio un real. Y ahí se acabó la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque cuando el periodista pierde la independencia y comienza a sesgarse en razón de querer hacer daño a una persona, esté o no esté en la entrevista, es parte de donde se daña el periodismo. El periodismo tiene que basarse en hechos que te muestran realmente y no en conjeturas y en opiniones si Rafa personales. Guardia le dio plata a Martinelli. Yo me refería a que Rafa Guardia era parte del gobierno y que le encontraron una cantidad de millones de dólares. Te repito, mira, yo por eso siempre con toda claridad y sin demagogia, yo digo, mira, en todos los países del mundo existe corrupción. Primero. Y no lo digo como un consuelo, lo digo como una realidad. Lo que uno tiene que aspirar como ciudadano es a que la corrupción sea la excepción y no la regla, porque el que te diga que va a erradicar la corrupción es un demagogo, porque la corrupción lamentablemente es parte de las realidades humanas. Hay gente que son tremendos y van a ser tremendos toda la vida. Ahora, le toca a los sistemas, en este caso a los sistemas judiciales que funcionen con la ley y no al margen de la ley, buscar la verdad. Porque la verdad en la justicia le da a cada quien lo que corresponde. Al culpable la culpabilidad y al inocente la inocencia. En un sistema de justicia que es al que nosotros debemos aspirar, no a lo que hemos tenido en los últimos 10 años, con procuradurías paralelas, con procesos torcidos, con fallos amañados a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo del vaivén de quién. Porque cuando la justicia comienza a ver quién es la persona que se está juzgando y no los elementos por la cual se juzga, es que ahí comienzan los problemas. Y ese parte de los problemas que tiene nuestro país es precisamente, y eso afectó el tema del grado de inversión, es la inseguridad jurídica que hay en este país. Aquí, ¿quién va a venir a invertir en un país donde alguien que fue presidente, como Ricardo Martínez, se violan todos los procesos, todas las garantías procesales? Pero eso lo dice usted.
Pues si eso está violado. Eso lo dice usted, no lo dice ningún organismo internacional. La ONU no dijo que su detención fue arbitraria. Y se olvida, y no está mencionando pero que el juicio fue. Pero la ONU, estamos ¿pero el hablando, juicio o la detención? Pero es que No, el juicio o la Ricardo detención. fue 2 veces absuelto en juicio. Le pregunto, el juicio. En ese juicio, donde fue arbitrariamente detenido, el fue juicio, 2 veces absuelto. el juicio en el que fue sentenciado culpable, ¿la Condenado ONU se firme. pronunció? Porque no, todavía no, pero ese caso está en la ONU. Viene. Y se va a pronunciar. Pero De usted eso no habla tú de puedes esa estar condena en seguro. firme. ¿Ah? Usted no ha mencionado esa condena en firme. Ahí hay una condena en firme y ya no hay recursos. Bueno, Y el señor, es que eso, porque si esa condena, si esa usted, es como una usted, discusión Camacho, que, mira, si como usted dice, Leonardo, el señor Martinelli no tendría nada que temer. Leonardo, ¿Qué hace metido en una embajada de Leonardo, Panamá? yo te recomiendo el análisis que hizo el doctor Ítalo Antinori sobre eso que tú acabas de mencionar. Eres un destacado constitucionalista. No el mío, no mi opinión. Ujú. Te invito a que analices, escuches, leas y te verses sobre ese análisis jurídico que hizo Ítalo Antinori sobre, fíjate, sobre la inhabilitación de Ricardo Martinelli y la pretendida inhabilitación de José Raúl Mulino, y que dentro de ese análisis él hizo un análisis precisamente sobre el tema de que si la condena de Ricardo Martinelli está en firme o no. Porque, Leonardo, tú no eres abogado, ni yo tampoco. Eso no quiere decir que no podemos opinar de eso, pero Ítalo Antinori, que es un destacado jurista, fue defensor del pueblo en este país, un destacado constitucionalista reconocido, sostuvo de manera clara de que la condena de Ricardo Martinelli no puede estar en firme. Pero están firmes. Ahora, que aquí se ejecute como si estuviera en firme son parte de los problemas que tenemos. Donde es un país donde no existe la justicia. Fíjese que usted me dijo que en Estados Unidos la tasa de desempleo no era la que yo le daba, pero bueno, yo se la traigo para que usted no diga que somos mentirosos, porque la que se publicó en marzo por la Oficina de Estadísticas Laborales es de 3.8%. Eso quiere decir pleno empleo. Bueno, Pero bueno, entonces nos está mintiendo. Pleno empleo es 3.5%. No, o sea, eso ahora lo dice Camacho, que tampoco pues, es estadista, pero eso está es lo que bien. dice ¿No? 3 puntos entre 3 y 4% es pleno empleo. Y está usted bien, lo pues, sabe. está bien, pues, Entonces, hablemos de los. yo no te voy a discutir eso. No, está pero bien. no terminó de decirme. ¿Qué cambia esa realidad sobre el hecho de que Ricardo Martinelli convirtió a Panamá en un oasis de progreso? No, lo que en pasa medio es que nos mundo está en diciendo que crisis? estamos diciendo mentiras y no es así. Entonces, para aclararle a la gente los datos, yo les traigo más datos. Cuando Ricardo Martinelli llegó al país, encontró al país con una tasa de desempleo del 6%. Hoy la tasa de desempleo está alrededor del 7 u 8%. Cuando Ricardo Martinelli llegó al país... ¿Pero es culpa de Ricardo Martinelli? No, pero quiero que escuchen, por favor. ¿En cuánto la dejó? Escuche un Déjame momento. hablar, En 4%. Es que yo no estoy poniendo en duda en cuánto va a dejar. ¿Por qué me va a decir? Es que me va a no. culpar Martinelli de No, la señor. tratada de Varela y de la tratada de No, Cortés? señor. Por favor. Es que el problema es decirle a la gente que se pueden aplicar las mismas políticas económicas con un país completamente diferente. La deuda pública cuando Ricardo Martinelli llegó al país era de 10 mil millones de dólares. Hoy hay 47 mil millones de dólares. Y la deuda PIB hoy en día... ¿Cuánto dejó Ricardo la deuda pública? Pero es que no importa. Ah, no, claro que en importa. 16 mil dólares, subió 6 mil. Bueno, y ahí no está lo que se ve en las Pero obras. por eso mismo no se ve el por progreso. eso mismo le digo, no es lo mismo. ¿O tú crees que una economía como la panameña no se tiene que endeudar? ¿Se tiene que endeudar? Por supuesto que se tiene que endeudar. Pero no es lo mismo recibir... Lo que tú tienes que ver esos 6 mil millones de dólares que tú planteas que se aumentó la deuda pública, y no tengo por qué dudarlo, y efectivamente, si se tradujo o no... Es que en no bienestar estoy social poniendo para en los duda panameños. eso. Lo que estoy diciendo es cómo ustedes Entonces, van ¿por a qué quiere ejecutar. culpar a los 47 mil No, millones de señor, dólares? lo que quiero que le diga a usted, porque no es lo Ricardo mismo. Martinelli. Es que no es Es lo que tú mismo. estás comparando a Martinelli con Varela y con Cortizo. No, O sea, señor. tú no puedes Es que el comparar pro- pela con mango. Es que el problema es que no es lo mismo ejecutar las obras que se ejecutaron durante el gobierno de Ricardo Martinelli con un bolsillo vacío a tener un bolsillo lleno. ¿Cómo van a ser y cuáles van a ser las políticas? Bolsillo lleno, mira, por si no lo sabes, te voy a recordar algo. Mira, cuando Ricardo Martinelli llegó a la presidencia, él dijo en su discurso inicial, dice, voy a hacer a Panamá el Singapur de las Américas, para que exista mucha inversión privada, para que se genere esa inversión privada, mucho empleo, y que esos empleos sean bien pagados. Cuando él dijo eso, la gente le pensó que estaba loco, porque dice cómo va a ser a Panamá el Singapur de América en medio de una economía mundial en crisis. Lo que te quiero decir es como Chapman que diga aquí que cuestión de la grave inversión se logró por la ampliación del canal. Mira,
Cuando Ricardo Martinelli tomó la rienda del poder, los organismos financieros recomendaron a los estados la contención del gasto público. Ricardo Martinelli hizo todo lo contrario. Y eso fue, ese hacer todo lo contrario, incrementar el gasto público, fue lo que permitió que la economía panameña superara la crisis mundial. Camacho, es que nadie está poniendo en duda el nivel de ejecutoria de Ricardo Martinelli. Y esa realidad, pero es que hay que decirlo, la cosa en su contexto. Es que el contexto... Entonces, es que tú me quieres comparar 47.000 millones de dólares si eso fuera una responsabilidad de Ricardo Martinelli. Es que, a ver, si escuchase la pregunta y la premisa, podría responder lo que estoy buscando que responda. El problema es que tú no te gusta la respuesta. No, es que, doctor Camacho, a mí el nivel de ejecutoria de Ricardo Martinelli durante su gobierno, nadie lo está poniendo en duda. Lo que estoy diciendo es que para lograr ese nivel de ejecutoria y de inversión, usted no lamentablemente, sino a su beneficio, tenía una economía sana. Eso hay que decirlo. Hoy en día... Economía sana en medio de un mundo en crisis. ¿Cómo es eso? Explícame, papá. Diga, sí. O sea, el mundo entero está bien entrado en una crisis. En el 2008, Camacho, no en el 2009. En 2008. En el 2008 y las elecciones fueron en el 2009. Estaba el mundo en crisis. No, en el mira, 2008, Alemania. los commodities... un grupo Camacho, de 7, Alemania, crecía 2.5%. ¿Tú sabes cuánto llegó a crecer Panamá en nuestro quinquenio? Llegó a crecer casi 12%. Ningún país de potencia crece en 2 dígitos, exceptuando China. Pero oye, Camacho... 2.5% crecía Alemania, que es un país de... Es que no me termina de responder. ¿Cuáles van a ser las es que políticas? Tú quieres oír una respuesta que la que yo te gusta la mía. Quiero saber cuáles van a ser las políticas. No te va a responder. No, pero quiero saber. Usted quiere chenchen para el pueblo. Entonces, dígame cómo le va a dar chenchen al pueblo. Bueno, generando inversión. Primero, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y esa inversión se va a generar... ¿A punta de deuda? Es la pregunta. ¿Emitiendo deuda? Mira, parte. La economía panameña gira mucho alrededor de la economía estatal. Mira, por ejemplo, una de las razones por la cual pudo dinamizar la economía de Ricardo fue, por ejemplo, cuando llegó Ricardo Martinelli, le dijo al ministro de Economía, que en ese entonces era Alberto Vallarino, porque pida parte del éxito de nuestra política económica fue la combinación entre Ricardo Martinelli y Alberto Vallarino, dos mentes brillantes en el tema económico. Lo que te quería decir que Ricardo Martinelli, cuando llegó, había un montón de deudas a los proveedores del Estado. Y le dio Ricardo Martinelli a Alberto Vallarino, mira, al que hizo el trabajo y está a la hora, págale inmediatamente. Y pagaron todo eso. ¿Eso para qué? Para meter liquidez en nuestra economía. Como la inversión de la deuda prima. Después que el éxito Panamá se dio con el incremento del gasto público, de la inversión, no el gasto público, sino la inversión pública, el organismo, el BID y todos esos organismos que recomendaban la contención del gasto público cambiaron la política. ¿En razón de qué? Del éxito que había tenido Ricardo Martinelli con su política económica en Panamá. Esa es la realidad. Entonces, aquí hay gente que, bueno, no le gusta a Ricardo. Ricardo no le es monedita de oro para que le bien al mundo, a todo el mundo, yo tampoco. Pero soy incapaces de reconocer los logros de Ricardo Martinelli. Camacho, quiero regresar a su candidatura a diputado porque hay oyentes de Panamá Sí, Oeste. Ya me estaba hasta olvidando que soy candidato a diputado. Que me preguntan y me piden que le consulte el tema respecto a la energía eléctrica. Los usuarios de energía eléctrica en el área oeste, en gran parte del país, están sufriendo intermitencias en el servicio. Entonces, un oyente recuerda que fue en el año 2013, bajo la administración de Martinelli, que se renovó uno de estos contratos. Esta persona quiere saber si usted como diputado... Déjeme terminar la pregunta. Bueno, pero tú ya me diste la pregunta. No terminé. Si usted como futuro pero... diputado, realizando metas en la Asamblea Nacional, junto a otros diputados de RM, van a presentar proyectos para poder arreglar o combatir este tema. Bueno, mira, te repito, para hacer docencia, los diputados no tienen iniciativa legislativa en cualquier tipo de proyecto de ley, para hacer docencia, ¿no? O sea, aquí puede venir alguien que te va a prometer demagógicamente que va a promover iniciativas. Si, yo te voy a dar un consejo, pues. Léete en la Constitución, en la ley y la Constitución, a qué está limitada la iniciativa legislativa de los diputados. Te vas a reír, pero bueno. Lo que te quiero decir, pero si escuchaste el inicio de mi intervención, yo dije que luego de conversar y caminar con la gente y escuchar parte de esas quejas, una de las cosas que yo dije es que iba a estudiar el mecanismo de cómo llevar a un proyecto de ley o impulsarlo, o sea, a través del
propio Ejecutivo o lograr el consenso con el Ejecutivo para que lo presente, porque ellos sí tienen iniciativa legislativa para eso, presentar y lograr el consenso de la Asamblea para que se cambie la SED, porque parte del problema que tenemos en todo eso es que quien le toca fiscalizar a todas esas empresas es a la SED, y la pregunta es, ¿lo está haciendo? No lo está haciendo. Entonces, y parte es porque hay acumulado 3 pilares de los servicios públicos en una misma persona. Yo creo que hay que volver a ver, ese puede ser parte de la solución. Y eso, si tú me dices, y por eso te lo mencioné cuando me preguntó el compañero acá sobre las iniciativas de ley, luego de aclararle que las iniciativas de ley de los diputados son muy limitadas por el contexto legal, le dije que iba a buscar el mecanismo para establecer, precisamente ver cómo la ley de la SED se cambiaba para poder permitir que intentar que la SED cumpla con el rol que no está cumpliendo, que es precisamente controlar los desmanes de las empresas prestatarias de estos servicios públicos. Ahí es parte del problema. Y de repente podemos avanzar hacia esa solución en eso. ¿Camacho estaría a favor de una reforma constituyente? Yo en lo personal soy enemigo de la constituyente en estas condiciones, pero José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli han hablado de que ellos estarían de acuerdo en una constituyente. ¿Y por qué yo en lo personal no estoy convencido de las bondades de eso? Primero, porque yo creo que la Constitución no requiere de tantos cambios, sino cambios muy específicos para garantizar la independencia de los órganos del Estado y sobre todo para sanear la justicia, que es uno de los mayores crímenes que nosotros tenemos en este país, el Estado, la justicia, la dependencia de poderosos sectores económicos y políticos que hay. Pero para mí me llama la preocupación entender que, fíjate, si nosotros, parte del problema que tenemos ahora mismo es porque estamos en medio de un proceso electoral y en los procesos electorales la economía se contrae porque la gente está a la espera de definir quiénes van a ser los nuevos gobernantes y quiénes van a ser sus políticas económicas y sociales. Imagínate que después de ganar José Raúl Mulino, como a él le gusta, le dé por convocar una asamblea constituyente. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú convocas una asamblea constituyente? Nadie va a invertir un real en este país. Porque nadie va a invertir en un país donde las reglas del juego no están claras. Un elemento, por eso aquí yo no escuché a Chapman cuando les hablaba sobre el tema de grado de inversión, explicar cómo afecta la inseguridad jurídica, cómo afecta la persecución política, las inversiones en un país. Camacho, se nos agotó el tiempo. Rapidito te voy a leer un comentario y no quiero que Pues respondas. nada más déjame decir recordar que yo soy ya te voy a preguntar, candidato ya, un comentario más y no es para que lo respondas. Dice este oyente, los fallos son finales y fue por corrupción. Ítalo no es autoridad, no podemos decir que no está en firme. Ese es un comentario de un oyente. Y ahorita sí, rapidito cuéntale a la audiencia cómo votar por Luis Eduardo Camacho Pero en el circuito 82. ¿Tú quieres que yo deje en el aire ese comentario malsano? Está bien, lo voy a dejar, Sí, no favor. importa. ¿Cómo votar por ti? Ya, en el yo le circuito 82? recomiendo que lea el escrito de Ítalo Antinori. Ahora, en San Miguelito soy el candidato a diputado en la casilla de Realizando Meta, que es la casilla número 7. Yo soy el candidato número 1. Yo estoy haciendo campaña con otro candidato a diputado, amigo, se llama Miguel Justiniani. Así que yo le pido a los amigos de San Miguelito que al momento de votar busquen la casilla para diputado. Obviamente, para presidente, busque la casilla 7 Realizando Meta y póngale un gancho a José Raúl Mulino. Para el candidato a alcalde, busque la casilla 7 Realizando Meta y póngale un gancho a nuestro candidato a alcaldesa en San Miguelito. Para el representante, busque la casilla 7 Realizando Meta y póngale un gancho a su respectivo candidato de los Ya 9 no los tengo que corregimientos. invitar, pues. Y para mí, busque la papeleta de diputado y póngale un gancho. En la casilla número 1 aparece como Camacho Castro, el amigo fiel. Y también le puede poner un gancho a la casilla 4 de Miguel Justiniani, que también él es el amigo fiel del amigo fiel. Así que, Camacho, gracias. Flor, le falté preguntarle cuántas veces al día va a la embajada de Nicaragua. No sé, todas. yo voy Imagino todas las que que todo. puedo, porque yo soy amigo de mis amigos, siempre lo he demostrado. Es más, en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Yo soy amigo de eso. ¿Usted es amigo de Zulay Rodríguez?
Yo la conozco, no es mi hermana como lo es Ricardo Martinelli, pero me llevo muy bien con ella. Votará por ella en San Miguelito, ¿no? Obviamente. Claro que sí, sí, la candidata realizando. ¿Y se baja por Molino? ¿Usted cree que se baje por Molino? Nosotros Dentro de su conocimiento político y como analista. Yo lo ¿usted que cree le que se puedo baje? decir lo siguiente, un hecho real. Cuando nosotros postulamos a Zulay Rodríguez para la alcaldía, ella ya era candidata a la presidencia y nosotros nunca le pedimos que se bajara. Así que si ella se baja o no es una decisión que tiene que tomar ella, no porque el partido realizando metas, ni porque José Raúl Mulino se lo haya Camacho, pedido. Es gracias. más, las encuestas dicen que él no necesita ahora mismo que ni nadie, ni Zulay. Es más, se pueden unir todos los ponis electorales y esto no va a cambiar nada. Camacho, gracias. Si nos dejas hablar para la próxima, te invito. Bueno, si tú Ya me son las dejas responder, con 8:39 mucho gusto. minutos de la mañana.